agencias de viajes, Murmullo. Por favor, tome asiento. Dígame en qué le puedo servir. Ok, por supuesto, ya se ha tenido contacto con nosotros antes. Es primera vez aquí. Perfecto. Entonces, vamos a crearle una cuenta antes de iniciar. Ok. ¿Es tu primera vez viajando en una agencia de viajes? Ok, normalmente lo hace por su cuenta. Sí, ya veo, sí puede ser bastante estresante estar pues haciendo todo el protocolo de viaje, lo que son boletos, hoteles, puede ser bastante estresante, pero con una agencia puede ser más divertido y quitarnos lo que es el estrés de organizar todo. Muy bien, ¿puede darme su nombre completo, por favor? Fecha de nacimiento, por favor. Ok. Primera vez con nosotros, así que será cuenta nueva. Y por ser primera vez, tienes 5% de descuento en lo que es su primer viaje con nosotros, ya sea un paquete completo o de una ciudad. ¿Viajaría solo o tendría algún acompañante? ¿Me podría dar un número de contacto de teléfono celular o de casa? Gracias. Ahora su dirección, por favor. A su casa le llegarían cupones y también a su correo electrónico. Solamente que los cupones que llegan directamente por correo normal en su casa muchas veces tienen sorpresitas extra a los que mandamos por correo electrónico. Así que les sugiero que esté atento a su uso. Muchas veces tenemos promociones para cumpleañeros, ya sea aniversarios, si es que usted se encuentra casado, casada. ¿Le gustaría participar en esto? Esto es solamente para direcciones fijas en casa. Muy bien. Necesito su calle, número de casa, colonia. Y su correo electrónico, por favor. Muy bien. Ok, esos son todos los datos que necesito por el momento. Ahora sí, platíqueme. ¿Qué está buscando en su próximo viaje? ¿Quiere viajar por Estados Unidos? ¿Tiene algún destino en particular? Ok, mire, le comento, Estados Unidos es un país enorme, es un país en el que cada estado cuenta con atracciones totalmente diferentes y lugares turísticos completamente diferentes a otros. No es como visitar, por ejemplo, Europa, en el que los países son más pequeños, es más fácil viajar de país en país y tenemos paquetes que muchas veces engloban todo lo que es Europa, Europa Central, por supuesto. Pero con Estados Unidos es un poquito más difícil, ya que por su extensión territorial es un poco más difícil tener paquetes completos. Así que nos guiamos por paquetes de estado, ya que por ejemplo California es un estado bastante grande en el que tiene muchísimas atracciones, no solamente en Los Ángeles, también por ejemplo Nueva York, Texas, que es un destino que se ha estado poniendo bastante de moda, o los parques nacionales. Pero depende más que nada en lo que usted esté buscando
para lo que su viaje quiere las atracciones turísticas normales, ya sea dentro de la ciudad o quisiera conocer más las áreas naturales. Ahorita tenemos de hecho un especial de el paquete de la costa oeste de Estados Unidos que permítame. Es que recién la acabamos de abrir esta hace 2 días de hecho, que incluiría California, Oregón y Washington. Es un paquete de 15 días en el que viene incluido hotel, avión y viaje en Amtrak, que sería el tren. Ahora, el hotel el que estamos ofreciendo para este paquete es hotel de 4 a 3 estrellas. También tenemos la variación de 5 estrellas. Sin embargo, ahí el precio sí se eleva muchísimo más. Y todos los paquetes de hoteles incluyen alimento de desayuno. Permítame. Tenemos el paquete turístico y el paquete de parques nacionales. Estados Unidos es un destino que se podría dividir en dos: un destino turístico en cuanto a las atracciones de ciudad y a las atracciones naturales por la infinita capacidad que tienen de sus parques naturales. Por ejemplo, Yellowstone, Sequoia, Olympic Park y muchos otros parques en la costa oeste que la verdad son increíbles de ver. ¿Le gustaría una mezcla? Pues no tenemos un paquete en sí, pero podemos crearlo. Para las personas que vienen por primera vez a Estados Unidos, sí recomiendo iniciar en la costa oeste. Le voy a comentar los paquetes que tenemos en toda la costa y usted me dice cuál es lo que quisiera visitar, ¿le parece? Y de ahí vamos haciendo la lista y creamos el paquete perfecto para usted. Muy bien. Permítame. Vamos a iniciar con California. Que sería iniciando por San Diego, sería SeaWorld y también el zoológico de San Diego, que es uno de los más famosos del mundo. Son lugares hermosos. Este recorrido empezaría por la parte sur de California, iniciando en San Diego con 2 días quedándonos en esta ciudad. Lo que es el zoológico de San Diego puede visitarse en mediodía, aunque si le gustaría tener más tiempo ahí también es posible, pero con un mediodía sería más que suficiente. SeaWorld también mediodía sería más que suficiente. También tenemos Legoland. Sin embargo, Legoland es solamente para familias en los que incluyen niños. No admiten a personas adultas solas. Debe de ir acompañado de un niño pues menor de edad. Sí, no incluye adolescentes, deben ser menores de 12 años. Sí. El zoológico de San Diego y SeaWorld no hay problema. Además de que sería un tour por el downtown y la isla de Coronado. La isla de Coronado que es preciosa e imperdible. De ahí pasaríamos a lo que es Los Ángeles. En el área de Los Ángeles nos quedaríamos aproximadamente 5 días. El primer día sería para lo que es Disneylandia, el parque pues de los más famosos del mundo. Este sí es necesario verlo un día completo, empezando con
con el paquete especial que es de apertura de primera hora a las 7 de la mañana, cerrando a la medianoche. Okay. El segundo día sería Disney California Adventure, que es el segundo parque. Este también requiere para verlo un día completo. El tercer día sería los estudios universales, que nuevamente requiere pues un día completo. Cuarto día incluiría lo que es la visita turística a Los Ángeles, a su downtown, el barrio chino, que es bastante famoso. También el Paseo de la Fama y varios museos a su alrededor, que esto normalmente toma todo el día. A ver. Y el quinto día ya sería para el área de parques nacionales. Que incluiría el parque de Sequoia, que es donde están los árboles más viejos y más grandes del mundo. También visitaríamos lo que es Yosemite National Park, que es un icono de esta área. De aquí ya iríamos en tren Amtrak hacia Oregon. En Oregon nos quedaríamos, podríamos hacerlo en 2 días. Normalmente el paquete que les digo de lo que es la costa oeste son 15 días, pero como aquí estamos haciendo una mezcla, veamos. Tenemos lo que es el Mount Hood, tenemos lo que es el área de ferries, los puentes de Oregon y los bosques naturales. Oregon tiene una de las costas más hermosas de lo que es la costa oeste. Aquí es unas vistas preciosas, créanme, sobre todo los atardeceres es algo imperdible en esta área del mundo. Tenemos los parques estatales también, que son preciosísimos. 2 días sería más que suficiente. Después iríamos en avión a lo que es Washington, empezando por Seattle. Aquí nos quedaríamos lo que son 2 noches para poder visitar todo el área de Seattle, su área metropolitana, que es muy hermosa. Esto incluye entradas a la Space Needle, la aguja espacial, que es muy icónica de Seattle, y además lo que son los museos y parques naturales de la ciudad. 2 días es suficiente para esto. De aquí nos vamos a mover al oeste, a el área de la costa en Washington, quedándonos en Forks. ¿Usted es fan de las películas de Crepúsculo? ¿Recuerda las de vampiros y de hombres lobo? Bueno, Forks, Washington es donde está situado esta serie de películas, así que es muy famoso por ello. Hay ciertos lugares que podría tomarse fotografías. Ay, discúlpeme, no le comenté, en Oregon es donde se encuentran los sitios que grababan, por ejemplo, la casa de la actriz, bueno, del personaje Bella, la preparatoria, que es muy icónica. Estos se encuentran en Oregon. Si usted es fan de las películas, podemos incluirlos durante el tour de Oregon. No están incluidos ahorita, pero sí quería comentarle por si es fan, porque sí queda dentro de las áreas que vamos a ir visitando. Okay.
que sería el Parque Nacional Olimpia, que de hecho ahorita nos acaban de llegar bastantes folletos y revistas de este lugar que es sinceramente mágico. Si usted jamás ha visitado esta área, créame, va a ser un lugar soñado. Tienen el único bosque lluvioso de Norteamérica. El otro que hay es pues en Sudamérica, en lo que es el Amazonas, y aquí en el área de Seattle. Es espectacular. Aquí nos va a tomar 3 días poder recorrer todas las áreas de este parque nacional, ya que es gigantesco. Sí, sí. Tenemos las playas de La Push. En el área de Forks tenemos la playa Rubí, que es también preciosa, es algo comparable a las de Oregon. Sin embargo, sí, Oregon tiene vistas más hermosas en cuanto a la costa, pero aquí lo más hermoso sí es el Parque Natural Olympic. Le voy a dar estos folletos y revistas para que los pueda ver en su casa, ya que sinceramente este parque es tan grande que si es necesario estudiar un poquito. Normalmente le pido a mis clientes y les mando enlaces a videos que pueden ver, pero siento que eso espolearía un poco la sorpresa, sobre todo de este lugar. Así que ahora regresamos más a lo que son los folletos, como solíamos hacerlo antes. Esto es todo lo que hay en Olimpia, lugar precioso, sus parques. También tenemos la opción de visitar Canadá, en específico la isla Victoria, Vancouver. Esto ya que vamos a pasar por Puerto Ángeles, donde están los ferries. Para esto sí es necesario una visa extra, porque no es la misma visa de Estados Unidos a la de Canadá y requiere un poquito más de tiempo para tomarla. Sería algo que le interesaría. En Victoria hay lugares muy bonitos de visitar también. Sin embargo, si no le interesa mucho lo que es ciudad en específico, no lo recomendaría, ya que no podemos adentrarnos mucho a lo que es Canadá, ya que en esta época del año que usted quiere viajar es cuando ya empiezan un poco el cerrado de carreteras, porque hay tormentas en el área. Okay. Ahora, en lo que es esta área de Washington puede haber también tour para ver a las ballenas orca en su estado natural. Estas orcas las pudo haber visto en SeaWorld, pero pues son ballenas en cautiverio. Para verlas en su hábitat natural, Seattle, Washington y Canadá es el lugar. Nosotros estamos con un guía turístico de mar abierto que es muy bueno, no molesta a lo que es la naturaleza. Lo vemos a lo que es distancias clave. A veces se acercan las ballenas a nosotros, pero nosotros no vamos directamente a ellas a hostigarlas, a buscarlas. Esperamos a que ellas, por su curiosidad, se acerquen a nosotros. ¿Le gustaría? Normalmente esto sí toma medio día, así que sería un día extra de viaje. Permítame con las fechas que me dijo. Déjeme ver si hay disponibilidad. Estos solamente salen en fines de semana. Ok, sí, sí hay disponibilidad. Permítame, creo que tengo por aquí
días. ¿Le gustaría visitar un área de esquí? Sí, porque aquí tenemos el Monte Olimpo, en donde está la reserva de nieve y de esquí. Es bastante divertida. Se llama Hurricane Ridge. ¿Le gustaría? Veamos, normalmente por esta época del año la montaña sí ya se encuentra nevada y abierto a el público a deportes de invierno. Esto tomaría también mediodía, ya que amanece a las 7 de la mañana y el sol se mete a las 5 p.m. Así que tendríamos que salir de la montaña más o menos a las 4 de la tarde. Sí, es poco tiempo. Hay áreas en las que están iluminados, sobre todo lo que es el slope principal, pero muchos de mis clientes prefieren lo que es el área natural. El slope principal está abierto, permítame, me parece que hasta las 10 de la noche. ¿Le gustaría incluirlo también? Podría ser mediodía en el área natural y mediodía en el área pública del resort. Sí. Ok. Muy bien. Como iríamos en época otoñal, créame, las vistas que va a encontrar son preciosas. Otra época del año que es maravillosa es primavera, que como puede ver aquí las flores, es completamente hermoso. Sin embargo, aquí en esta época la montaña sí no tiene nieve. Prefiere mantenerlo como me había dicho. Ok, muy bien. Perfecto. Entonces, ya tenemos 2 días en San Diego, 5 en Los Ángeles, 2 en Oregon y 4 en lo que es Washington. Con esto sería suficiente para ver lo que es la costa oeste, sus atracciones principales y áreas naturales, por supuesto. El paquete incluye su hotel, traslados a todos lo que son las áreas. También tendría lo que es tiempo libre, entre comillas, en el que usted puede explorar por su cuenta, pero esto es solamente dentro de la ciudad. Sí, ya en lo que es en los parques sí es necesario que estemos juntos, ya que son lugares que están muy alejados y el transporte, no hay transporte público para esto. Pero en ciudad sí es posible tener este tiempo libre. Incluye todo su paquete desayuno en los hoteles a los que vamos a ir. Sin embargo, cuando estemos lo que es en el área de Forks, aquí ya es un poquito más complicado porque son pueblos extremadamente pequeños, pueblos de 300 personas, pueblos con restaurantes locales, que pues ya tenemos perdón, es que no me salió aquí. Ya tenemos una cooperación con ellos y sí está un poco más limitado lo que es el rango de restaurantes que se puede visitar, sobre todo en Forks, pero sí hay lugares muy deliciosos para visitar. Nos quedaríamos en Puerto Ángeles una noche. Ok, ahora ya tengo trazado lo que es su viaje. Ahora una pregunta importante: ¿quiere que sea
empleado o quiere que sea por usted mismo, pero nosotros le brindamos todas las herramientas, por ejemplo, el carro que necesitaría, sobre todo en el área de lo que es Washington. Sí, porque le digo que el parque nacional es bastante grande. O quiere que sea pues con chofer, ahí sí tiene un costo extra. Me gustaría que fuera renta. Sí, no hay problema en lo que es San Diego, Los Ángeles, todas estas áreas de Ciudad Seattle. No hay ningún problema, ya que ahí nosotros le mandaríamos el transporte de Uber. Pero ya cuando son en estos pueblitos como en Forks, sí es necesario que usted maneje porque no hay servicio de pues de Uber ni nada por el estilo. Okay. Déjeme trazar un plan aquí acerca del transporte, sobre todo en estas áreas, que puede ser un poquito difícil. Cuenta con licencia de conducir vigente. ¿Podría mostrármela, por favor, para escanearla? Muchas gracias. Okay. ¿Qué tiene? Gracias. Ok, para el área de Forks sí requeriría un auto en renta por dos días. No se preocupe, el itinerario que le vamos a dar es al pie de la letra, fácil de seguir. Y si tiene alguna dificultad, alguno de nuestros guías puede ayudarle. Están disponibles 24/7 para usted. Ok, entonces miren, en la pantallita de aquí enfrente aparece todo el itinerario que hicimos en estos momentos. Aparece también desglosado por completo todos los precios de lo que son los viajes, el transporte y alimentación. Ok, ¿tiene alguna duda de ellos? Perfecto, entonces para apartar este paquete es con el 5% del precio total que aparece aquí. Sí, ok, muchas gracias. Su pago sería con tarjeta. Muchas gracias. ¿Le gustaría que la mantuviéramos en el sistema para los pagos siguientes? Y aquí aparece la fecha cuando debería de terminar de pagarse el viaje para que ya sea válido. ¿Le aparece? Bien. Ok. Entonces ahorita en la pantalla le va a aparecer lo que es el contrato. Le voy a mandar también una copia a su correo electrónico. ¿O le gustaría impreso? Ambos, ok. Aquí es que cuenta con seguro de viajero, cuenta con seguro de auto, cuenta con seguro de clima, sobre todo en dado caso de que, digamos, haya tormenta de nieve que le impide poder ver ciertas atracciones naturales o hubo un huracán, que ojalá no. Cualquier cosa por el estilo se encuentra dentro de su seguro en el que le regresaríamos su dinero de esa área. Digamos que solamente pudo visitar California y Oregon, pero no pudo hacerlo en Washington debido a problemas del tiempo. Okay. Solamente necesitaría una firma aquí y sus iniciales aquí, por favor. Gracias. Perfecto, entonces ya tengo toda la información necesaria. Le voy a mandar una copia del contrato a su correo electrónico y también le voy a mandar unos enlaces a videos de instrucción. Dentro de 2 semanas más o menos tendremos una junta en la que usted y sus acompañantes, les pido por favor que vengan presencialmente
para platicar acerca de lo que es este viaje, situaciones que pueden pasar o cómo le podemos ayudar nosotros en dado de cierto problema que pueda pasar, que esperemos no sea así. Muy bien. ¿Tiene alguna duda o pregunta? Perfecto. Entonces vamos a terminar aquí esto y le voy a dar sus guías de California, de Oregón y de Washington, además de los paquetes de las atracciones que usted va a ir visitando. Creo que de esta forma se absorben un poquito mejor. En videos suele spoilearse mucho la magia, sí. En fotografía no tanto, así que sí, hemos notado que ha sido una experiencia mejor leer de estos lugares en forma escrita. Ok, bueno, ya tenemos todo. Ya debió haber recibido una copia a su correo electrónico. ¿Podría confirmarme, por favor? Ok, confirmamos su correo. Perfecto. Entonces, si no hay ninguna otra duda o pregunta, eso sería todo por hoy, a menos que le gustaría agregar algo más. Bueno, fue un gusto atenderle. Cualquier duda o pregunta, por favor, llámeme. Lo que son sus pagos ya se encuentran programados y el último pago para la fecha que aparecía en la pantalla. Y pues nuevamente fue un gusto atenderle. Gracias por venir con nosotros y tomar nuestros viajes. Que esté muy bien. Hasta luego.